¿Cuál es la importancia real de un gremio para un sector? El gremio representa el espíritu de colegaje y de asociatividad. En la calle somos competencia, pero cuando nos agrupamos en el gremio no somos competencia sino colegas. Entonces nos interesa identificar los riesgos del sector para los dos y para todos, identificar las oportunidades para todos. ¿Por qué se dio la crisis del mercado? Esa falta de confianza e incertidumbre ha hecho que mucha gente, queriendo y necesitando, se abstenga de comprar. Los empresarios, constructores, promotores y el sector en general y los bancos han sido malabaristas. Ha sido una situación de las que ya empezamos a estabilizarnos. Por ejemplo, en los costos de insumos de construcción empezamos a estabilizarnos. La inflación va bajando, las tasas de interés empiezan a recuperarse. Hoy usted anuncia que va a haber un subsidio a la tasa de interés para clase media o para la vivienda popular y el fin de semana, en 2 días, se llenan las salas de ventas. ¿Qué oportunidades ves para los nuevos emprendedores en el sector? El sector está lleno de oportunidades. Es un sector que atiende una demanda de vivienda que es una necesidad insustituible. La gente tiene que vivir en alguna parte. ¿Cómo ves vos ese escenario de la gentrificación? El país no se preparó ni lo planeó, pero es un tema que tiene más beneficios que dificultades. Colombia hace 25 años no recibía 400.000 extranjeros. El año pasado recibimos 5.600.000, vamos para 6 millones. Lo que nos soñábamos, tener una mejor imagen en el mundo, y hoy que la tenemos y nos llega gente, nos está asustando. Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Tenemos un gran invitado que la verdad no esperábamos tenerlo por acá tan pronto. En esta ocasión estamos con Eduardo Loaiza, gerente de Camacol Antioquia. Eduardo, bienvenido a este podcast, ¿cómo vas? Jason, muchas gracias por la invitación y encantado de estar con ustedes y compartir con todas las personas que lo siguen a ustedes este espacio. Gracias. Excelente, Eduardo, mil gracias por aceptar la invitación. Te cuento que este es un podcast, nosotros somos una agencia digital de marketing que nos llamamos Wody, y este podcast nació con la idea de, digamos, conversar con personas que admiramos, que nos parecen muy tesas por lo que han hecho, por su recorrido profesional, empresarial. Entonces queremos a través de estas conversaciones que las personas o los nuevos emprendedores que están arrancando como nosotros, digamos, se inspiren y puedan como ver un poquito el testimonio y la experiencia de estas personas. Entonces, mil gracias por estar acá. Eduardo, ¿cuántas entrevistas tenés vos en este último año? ¿Cuántas has hecho? ¿Cuántas te han hecho? No, nos llevamos, un montón. Nos llevamos el registro, pero son muchas, porque el sector es tan dinámico y tiene tanto que decir y aportar no solo del sector, sino de la ciudad, del desarrollo del país, de la economía y del empleo, que entonces el sector es una fuente de información y de opinión. Claro. Y vos sos el vocero principal. Y como voceros en nuestra región, y lideramos muchos temas también del gremio a nivel nacional, e incluso la estrategia de llevarle la oferta de vivienda a los colombianos del exterior, el gremio la ha delegado en Antioquia, entonces hay mucho tema de qué hablar, qué estudiar y qué opinar. Eduardo, bueno, uno siempre te ve a vos en las entrevistas como el gerente de Camacol, ¿cierto? O siempre uno te ve como el gerente de Camacol. Pero, ¿quién es Eduardo? O sea, háblanos un poquito como de tu recorrido profesional y personal, si se puede, para conocerte también y cómo llegaste a Camacol. Pues Eduardo es una persona por naturaleza optimista, amante de la vida, apasionado por lo que hace, optimista, pragmático. Yo estudié Derecho y cuando estaba todavía estudiando ya trabajaba en empresas del sector. Y el derecho y el sector se juntan porque el sector de la construcción en Colombia es un sector muy reglamentado. Hay cerca de 126 leyes que rigen al sector y los artículos que componen esas leyes y los decretos reglamentarios son más de 3.000 artículos que existen en la normatividad entre leyes y decretos que rigen al sector, sin contar la normatividad local, regional, departamental. Y ahí tuve siempre relación con el gremio, con los comités, con los temas. Después ya asumí cargos de responsabilidad en empresas del sector, llegué a ser gerente de empresas constructoras, de empresas industriales, hice parte de la Junta de Camacol Antioquia. En la crisis del UPAC ya no hacía parte de la Junta, nos tocó una situación muy compleja
El gremio pasó por la crisis más profunda que ha tenido porque llegó a niveles de prácticamente inactividad, el retiro del 60% de los afiliados. ¿Eso fue en qué año? Entre el año 99 y 2001. La crisis fue entre el 97 y el 2000 y ahí me dijeron que si quería asumir la responsabilidad del gremio y la asumimos y ha sido muy satisfactorio. Pensé que iba a estar en el gremio por ahí 3 o 5 años y llevo 22. 22. Un montón de tiempo. Y no te has aburrido, no te has aburrido. No ha habido un día que se repita y todavía hay mucho por hacer. Me han aguantado mucho, me han tenido mucha paciencia, sí. Pero también le he dado gracias la oportunidad a los empresarios del sector, a los afiliados, al gremio, a la vida, que desde el gremio me he sentido útil para la sociedad. Total. Eduardo, contanos para la gente que de pronto todavía no sabe, que seguramente la hay, ¿qué hace Camacol y cómo nace? Bueno, entonces, ¿qué es Camacol? Camacol es el gremio de la construcción en Colombia, Cámara Colombiana de la Construcción, eso significa. Representa y es el vocero de las empresas de la cadena de la construcción, desde empresas que diseñan, consultores, interventores, los que promueven proyectos, los que los venden, los que los construyen, las empresas industriales proveedoras de servicios y materiales de construcción, los que producen para el país y para exportar. Muchas empresas que tienen que ver con la operación, que tienen que ver con la financiación y con institutos relacionados con el tema de vivienda. O sea, todo lo de construcción, edificaciones e infraestructura urbana, ese es Camacol. Entonces nosotros tenemos que ver con la parte industrial, con la parte financiera, con la parte de ventas, con la parte comercial, con la parte jurídica, con las normas de planes de ordenamiento territorial, con el desarrollo urbano, con la economía, con la generación de empleo, porque somos el sector que más empleo genera en el país y en nuestra región. Hoy hay 252.000 trabajadores, hoy mientras estamos en esta entrevista, trabajando en obras de construcción en el departamento. Entonces, solo en Antioquia. Solo en Antioquia, más los empleos indirectos, eso suma casi 500.000 empleos que hoy devengan su ingreso y su sustento familiar de la actividad de la construcción en el departamento. Entonces es un sector que tiene mucho impacto. Exportamos servicios a otros países, las empresas nuestras exportan inteligencia, trabajo profesional, exportan diseño, exportamos materiales de construcción, se exporta conocimiento, asesoría a otros países, a otros gobiernos, a otras instituciones, a otras empresas y a otros gremios en otros países. Estructuramos una política y un programa para llevarle a los colombianos que residen en el mundo, en el exterior, cerca de 5 millones de colombianos que envían más de 10.000 millones de dólares al año al país, de los cuales el 22% son antioqueños. Llevarle la oferta para que vean la oportunidad de ayudarle a la familia o para tener una inversión o para tener la mejor jubilación en un inmueble. Entonces el gremio tiene que ver con todos esos temas urbanos, empleo económico, constructivo, déficit de vivienda, mejoramiento. Es un gremio que tiene una agenda muy amplia, no alcanza el tiempo ni el día para tanto compromiso y tanto tema, pero tenemos una gran responsabilidad porque promovemos el sector formal, promovemos que la actividad del sector se haga en el marco estricto de la legalidad, las buenas prácticas, el rigor técnico, y promovemos los programas de responsabilidad social. ¿Qué es eso? Que las empresas vayan más allá de lo que le exige la ley, que vayan más allá. Si puedo ayudar a la comunidad, hágalo. Si puedo que mi proyecto tenga criterios de sostenibilidad, aportarle al proyecto, a la sociedad, al planeta, hágalo. Si puedo ayudarle a mejorar el nivel de los trabajadores, hágalo. Y bueno, ese es el gremio. El gremio nació aquí en Medellín en el año 1957, en Antioquia. Veo. Y tiene presencia en 20 regiones del país. Excelente. Eduardo, ¿cuál es la importancia? Porque digamos que ahorita hay gremios que son muy reconocidos como Camacol, como, bueno, hay varios mercados que tienen agremiaciones muy importantes, pero, o sea, ¿cuál es la importancia real de un gremio para un sector? El gremio representa el espíritu de colegaje y de asociatividad. Me explico porque son términos como muy rebuscados, pero ¿qué dicen? Vea, si usted y yo somos empresarios del mismo sector, en la calle somos competencia, porque estamos peleando por el mismo mercado y cada uno buscando que prefieran su servicio o su producto. Pero cuando nos agrupamos en el gremio, no somos competencia, sino colegas. Entonces, nos interesa identificar los riesgos del sector para los dos
y para todos. Nos interesa de común acuerdo identificar las oportunidades para todos y en esas oportunidades ya cada uno verá si compite con precio, con servicio, con valores agregados, etc. En el gremio se identifican no solo riesgos y oportunidades, sino que se tiene la capacidad de aglutinar intereses legítimos y legales y hacer propuestas desde el gremio a las autoridades para que expidan nuevas normas o reglamentos. Y, por ejemplo, desde el gremio nosotros, o sea, yo digo, los compradores no tienen gremio. Nosotros somos el gremio de los compradores de vivienda. Entonces nos ven a nosotros hablando más por los compradores que por los empresarios de la ¿Y construcción. ustedes como Camacol tienen acercamiento con los compradores? Pues, ¿de qué manera? ¿Cómo los vinculan a...? Muchos acercamientos y ya le voy a contar qué. Pero entonces cuando yo digo, nosotros en la interlocución con el Estado hablamos más por los compradores que por los empresarios, porque le decimos la gente necesita para el cierre de vivienda estímulos, incentivos tributarios, subsidios a la cuota inicial, subsidios a la tasa de interés, para que la gente pueda tener el cierre financiero y acceder al sueño de tener una vivienda propia. Entonces, si nosotros proponemos eso, ayudamos a valorar, ayudamos a identificar las distintas modalidades para que el Estado sea el que establezca esos programas y la gente acceda. Porque lo mejor que puede tener el sector privado es tener un mercado activo y dinámico. Entonces, si la gente tiene cierre financiero y puede hacer realidad el sueño de tener una vivienda propia y atendemos ese déficit, ahí hay mercado para el sector privado. El sector privado solo pide reglas de juego claras, que es seguridad jurídica y tiempos de respuesta en los trámites, tiempos razonables. Que si un trámite demora 2 o 3 meses, me demoren 2 o 3 meses y yo lo sepa, y no año y medio. O que si se va a demorar año y medio, me lo digan antes de yo arrancar el proyecto y yo arranco con todo eso. ¿En qué espacios tenemos? La gente se comunica con nosotros a través de la página, a través de las redes. En la calle la gente nos pregunta. Nos invitan los fondos de vivienda y los fondos de empleados a que les contemos si es momento para comprar vivienda. Tenemos una feria de vivienda que se llama Expo Inmobiliaria que hacemos a principios de año en marzo, después de que la gente recibió las cesantías, hasta el 15 de febrero. Y la última feria en Plaza Mayor tuvimos 18.600 visitantes. Allí tenemos espacios de charlas de facilidades para comprar vivienda, consejos, recomendaciones que tener en cuenta, cómo hacer realidad el sueño de tener una vivienda propia, temas de simulaciones de crédito, temas de financiación, de subsidios, etc. Entonces tenemos el espacio en las charlas, en la feria. En la feria nos quedan unas 13.000 encuestas, es un estudio de demanda que si lo volviéramos a contratar, con 500 millones de pesos no salimos, pues nos queda como un producto residual de la feria. Nos piden citas, nos comunicamos, nos escriben y tenemos charlas periódicas virtuales y presenciales con el público en general, contándoles en cada momento por qué y para quiénes se aplica, que hay facilidades, exenciones, incentivos, beneficios para comprar vivienda. Entonces la gente nos consulta sus penurias, sus dificultades, nos pide orientación y todo eso lo recogemos tratando de trabajar para que cada vez esa problemática que se identifica, que no es para una persona o para un empresario en el caso de representación gremial, en la medida que sea que se repita, ahí hay un problema sectorial o un común denominador que trabajamos con propuestas con los gobiernos o con las entidades financieras para que cada vez haya más facilidades y se resuelvan esos temas. Sí, la gestión del gremio definitivamente es muy importante, aporta mucho valor, sobre todo porque, por lo que decías, ustedes tienen acercamiento casi que directo y en tiempo real con los gobiernos, pues con las personas que están encargadas de legislar, de promover las políticas del cuatrenio siguiente y demás, entonces es súper importante. Con propuestas serias, técnicas, respetuosas, claras y soportadas siempre. Total. Y sobre todo con impacto. Okay. Nosotros le ponemos cuánto cuesta, cuánto es el impacto en el empleo, en la economía, cuánto va a recibir usted en impuestos, cuánto déficit va, con estudios, con cifras. ¿Cuántas personas trabajan o conforman el equipo de Camacol Antioquia en este momento? Tenemos un equipo básico de Camacol de 56 personas. Tenemos, como si fuera un colegio, tenemos más de 20 profesores vinculados externamente por servicios al gremio para un programa que tenemos muy bonito de alfabetización a los trabajadores de la construcción en las obras. O sea, ellos van a las obras a enseñarle a leer y escribir a los trabajadores, que son los que no saben leer y escribir, para erradicar el analfabetismo en el sector y para disminuir los niveles de accidentalidad. Y tenemos muchos aliados y proveedores. Una feria como Expo Camacol ahora que llegan
50.000 visitantes de más de 45 países, que ocupamos 24.000 metros, 500 expositores de más de 20 países. Eso solo no somos capaces de hacerlo. Entonces la ciudad tiene unos activos muy importantes en operadores logísticos, operadores quienes ofrecen el tema de panelería, de carpas, de registro, de venta de etiquetes y boletería. O sea, trabajamos con muchos proveedores y aliados para que la labor del gremio sea una realidad, y los medios de comunicación en esto son fundamentales, porque lo que hacemos si no se comunica es como si no existiera, pero a través de los medios es que nos ayudan a que lo que hacemos se pueda divulgar y conocer. Total. Bueno, Eduardo, ahora como cambiando un poquito de tema y entrando más en todo lo que se ha dicho del mercado inmobiliario, digamos de un año o 2 años para acá, y es esa crisis. Resuminos o contanos muy brevemente por qué se dio la crisis en ventas del mercado y cómo se ha afrontado desde Camacol y desde las constructoras. ¿Qué fue lo que pasó? Déjeme dividir el mercado, digamos, de vivienda, que es la pregunta específica, en 2 segmentos: vivienda de interés social y vivienda diferente a la de interés social, de clase media, por ejemplo. La vivienda de interés social son familias que normalmente tienen ingresos hasta 4 salarios mínimos legales mensuales de ingresos. Esas familias están pagando normalmente arriendo, les queda difícil, aparte de pagar arriendo y vivir, hacer un esfuerzo para ir pagando una cuota inicial. Esas familias necesitan ayuda, un apoyo, un incentivo, un complemento para el cierre financiero, en subsidio a la cuota inicial, más alto o más bajo, de acuerdo a que tiene más ingresos o menos ingresos, pero que nunca hayan tenido vivienda ni se hayan tenido un beneficio de un subsidio. Apoyo a la cuota inicial, subsidio a la cuota inicial, plazo, facilidades, ojalá un crédito económico. Esas son las condiciones ideales. Esas condiciones no las hemos tenido. Entonces, el programa de Mi Casa Ya del Gobierno Nacional de subsidios conservó el nombre, pero le cambió el esquema de funcionamiento y les puso un requisito adicional: vayan y se inscriban a los municipios, a los SISBEN, tiene que estar en el SISBEN y tiene que tener determinados puntajes. La gente había hecho el esfuerzo, había ajustado la cuota inicial, estaba pagando la cuota inicial, ya iba a recibir la vivienda y le dicen vaya a los municipios, y los municipios le dicen yo no tengo capacidad, sin estar preparados, nadie me había avisado, dice un municipio, yo no tengo la capacidad de atenderlo. Cuente con la visita en 3 meses y esto está en el SISBEN en 8 o 6 meses. Es que la vivienda me la van a entregar en 3 meses. Entonces mucha gente dijo, yo renuncio al subsidio del gobierno porque me van a entregar primero la casa que el subsidio. Y no me garantizan que me entreguen el subsidio. Y pierdo la valorización que he tenido la vivienda. Entonces voy al mercado financiero y las tasas de interés que yo contaba con que iban a estar en el 8 o 10%, están en el 14, 16%. Entonces, no solo tengo que tomar en crédito lo que no voy a recibir de subsidio, sino que el crédito va a estar más alto. Entonces, se aleja la posibilidad de comprar vivienda. Entonces, ahí hay lo que llaman desistimientos. Ya no me dan las condiciones, ya no me da el cierre financiero, me exigen más ingresos, me compromete más capacidad de pago. Entonces, hay un número grande de desistimientos. La gente queda frustrada y el constructor queda con unas viviendas construidas. ¿A quién se las entrega? Tiene que volverlas a vender. Pero las tiene que vender ya construidas, dando un plazo de 2 o 3 años. ¿Y quién asume el costo administrativo y financiero de eso? Claro. Entonces eso genera ahí un problema grave. Esos desistimientos, Eduardo, fueron como, digamos, en pandemia, y el año siguiente a pandemia hubo como grandes números positivos en ventas, ¿cierto? Se rompieron varios récords. Porque el sector siempre es estratégico, sí, en la historia y en todo el mundo. Se quiere reactivar la economía y generar empleo, empuja el sector de la construcción. ¿Y cómo se empuja? Estimulando los compradores. Claro. Entonces ahí se generaron a finales del gobierno Duque y desde la pandemia muchos incentivos incluso para clase media. Hoy usted anuncia que va a haber un subsidio a la tasa de interés para clase media o para la vivienda popular, y el fin de semana, en 2 días, se llenan las salas de ventas, claro, en los barrios. Entonces ahí hubo un número grande de compradores aprovechando esos estímulos. Y al acabarse esos estímulos en el gobierno del presidente Duque, ya cambian las circunstancias, cambia el tema de subsidios, o sea, y las tasas de interés altas. Ajá. Esos compradores de ese momento son los afectados de
de ahora, ¿cierto? Supongo yo, que fueron los que están o son los que han desistido de los negocios porque las condiciones cambiaron en el tiempo, ¿cierto? Personas que compraron en el 2001 y 2002 se les está entregando la vivienda y ahora encuentran unas condiciones, no tienen Diferentísimas, el acceso al subsidio claro. o lo tienen más demorado o más complicado y la tasa de interés está más alta. Entonces ahí es donde se ha generado ese problema. Y de clase media se necesitan dos cosas: tasas de interés competitivas, que las hemos tenido altas, ya han bajado significativamente y van a bajar más, esa es la buena noticia, y confianza. Y mucha gente, digamos, voy a poner un ejemplo, el sector salud, casi que todo técnico, auxiliar, empleado y profesional y especialista del sector salud tiene empleo, pero no tiene la confianza. Entonces uno habla con médicos y le preguntan personas que pudieran ser inversionistas o comprar vivienda para arrendar o para vivir, y uno dice: ¿y usted por qué no compra? Porque no sé cómo va a quedar mi sector con todas estas reformas que se están planteando. Y lo hemos visto, EPS cerrándose, quebrándose, liquidando, intervenidas. Entonces esas personas, digamos, de sectores que hay proyectos en el Congreso de modificarse sustancialmente, dicen: no sé cómo va a quedar mi sector, entonces no sé si voy a conservar el empleo o los ingresos, entonces me da miedo meterme a un negocio de largo plazo si tengo incertidumbre sobre mi estabilidad económica y de ingresos. Entonces, esa falta de confianza e incertidumbre ha hecho que mucha gente, queriendo y necesitando, se abstenga de comprar. Y las tasas de interés han estado más altas. Ya las tasas, digamos, para muy consolidándolas, el año pasado estaban en el 17%, a finales del año estaban en el 14%, en marzo en la feria los bancos las bajaban al 12%, hoy estamos hablando de tasas del 10 y 10,5% y van a bajar más. Entonces por eso vuelve a ser un buen momento para comprar, porque yo compro hoy sobre planos y la tasa que me van a aplicar no es la de hoy, sino la que exista en 2 o 3 años al momento que me entreguen el inmueble, y las tasas van a seguir bajando porque ya está bajando la inflación significativamente y el Banco de la República está bajando las tasas de referencia. Ok, excelente. Eh, ¿Cómo han afrontado las constructoras esta crisis, Eduardo, y desde el gremio también? O sea, ¿qué se ha hecho puntualmente para, digamos, tratar de salir de esta coyuntura que se tuvo, que se tiene todavía? Los empresarios, constructores, promotores y el sector en general y los bancos han sido malabaristas. ¿Qué malabares han tenido que hacer? Digamos, el año, por ejemplo, pasado, usted va a recibir familia la vivienda en diciembre o en octubre, ya no le dan las cuentas como hablábamos. ¿Por qué no se pasa una vivienda ya no de este valor, sino 30 millones de pesos más barato, de menos área, para que ya le den las cuentas para compensar ese descalce del subsidio o el mayor incremento en las tasas? ¿Por qué no se pasa ya de este proyecto que lo entregamos en esta etapa en 6 meses a uno que apenas va a arrancar y se lo entregamos en 2 o 3 años, para que usted tenga más plazo de conseguir la plata, ahorrar más en cuota inicial, o que él tenga una tasa más barata, o que alcance a conseguirse el subsidio, sino con el gobierno, un gobierno local, con los nuevos gobiernos que arrancan, o con una caja de compensación? Usted va a tomar un crédito en este momento de cuota fija en pesos, cuando le vamos a entregar. ¿Por qué no se pasa una cuota variable en VR que sigue la línea de la inflación, y como la inflación va a bajar, entonces usted se monta en un modelo donde la cuota va a ser cada vez más barata? Usted va a tomar un crédito a 15 años, ¿por qué no lo extiende a 15 o 17 para que, aunque en el tiempo va a pagar más intereses, la cuota mensual le baje? Por ahora, que cuando las tasas de interés bajen, usted puede solicitar la revisión de la tasa a ese banco o otro que le compre la cartera, entonces compensa, y al bajar la tasa puede volver a recortarse, dándole plazo adicional a los compradores. Malabares, son malabares literalmente. Malabaristas, Sí. casi que algunos entregaron la vivienda con el compromiso de que usted esos 20 o 30 años que no le alcanzaba, le doy 1 o 2 años para que usted me lo pague. La gente hizo préstamos adicionales de corto plazo, adicional del crédito hipotecario de 12, 13, 15 años, y buscamos una ayuda del gobierno departamental saliente, el del doctor Aníbal Gaviria, quien nos ayudó con 3.000 subsidios de 10 millones para las familias que iban a recibir 3.000 viviendas de interés social el año pasado. Gracias a eso, Antioquia fue el departamento de menor tasa de desistimientos, y ahora con el gobernador Andrés Julián Rendón y con la empresa de vivienda de Antioquia
en cabeza del doctor Rodrigo Hernández, también se estableció ese subsidio que es apoyo para las familias que cuando compraron contaban hoy con una tasa y hoy la tasa está más alta de crédito, entonces para ese descalce con entre 9 y 15 millones de pesos en promedio, dándole a las familias para compensarles ese mayor costo financiero. De aquí en adelante los subsidios moverán viviendas nuevas, pero es para que la gente no desista y los empresarios no se queden con las casas construidas. Entonces nos ha tocado hacer malabarismo entre la gobernación, las alcaldías, los constructores, los promotores, las familias y las entidades financieras. Aquí el reto era sobrevivir, pasar este año y pasar mientras se estabiliza el programa Mi Casa Ya, mientras los nuevos gobiernos locales y departamentales establecen los nuevos programas de vivienda locales y mientras las tasas de interés vuelven a bajar a un nivel asequible para la gente. Claro. Eduardo, y este comportamiento, digamos, se podría decir que es un comportamiento normal en el mercado. O sea, como que los mercados siempre tienen una curva que es ascendente, luego hay una coyuntura y desciende, luego vuelve. ¿Sí me entiendes? Los mercados estables son muy pocos. ¿Vos crees que en este caso para el gremio es normal que hayan esos picos de subida y de bajada en el mercado, o definitivamente es una cosa extraordinaria que pasó? El mercado, como su nombre lo dice, fluctúa en condiciones de mercado, de oferta, demanda y condiciones de mercado. Entonces el mercado no es algo artificial sostenido porque no funcionaría. Tiene que ser un libre juego en el marco de unas políticas de Estado y políticas legales para que la gente no se desborde ni salga de la ley. Todos los sectores económicos y el sector de la construcción no es exento, es cíclico. Cíclico es que en momentos tienen más subidas y otros unas disminuciones. Lo normal es eso, como si fuera, déjeme compararlo como si fueran olas. Lo que hay que hacer es que los picos de subida no sean tan altos para que los picos de caída no sean tan profundos. Entonces hay que aplanar los picos, no así como la crisis del OPAC, una caída, después un crecimiento, volvemos a caer, sino que sea más, hay menos incertidumbre y es más estable. La crisis del OPAC fue un tema que colapsó el sector, perdió el sector financiero, se quebró el país y hubo que arrancar el país de cero. Ahí el Paganini siempre son los trabajadores, los empleos que se pierden y el valor de las empresas que se cierran. La pandemia fue un tema que nadie había previsto, nos dio más duro la cuenta. En su momento en la pandemia, los incentivos para el sector, para generar empleo y la economía, y el sector fue el primero que pudo reactivarse. Al mes de cerrarnos y encerrarnos con protocolos de bioseguridad, pudimos reactivar la construcción y los incentivos generaron compra, pero después vinieron unas cosas como consecuencia de la pandemia a nivel mundial. Digamos, Colombia no produce el 1% del acero mundial, o sea, Colombia no pone el precio mundial del acero, lo pone el mercado internacional y hubo una escasez de acero. Segundo, el acero para Europa se producía principalmente en Ucrania, llega esa guerra sobreviniente, entonces Europa se da casi sin acero, entonces el acero que venía para América Latina, Europa lo acapara. El acero en promedio nos subió un 42%, pero hubo elementos de acero para la construcción que subieron el 90%. Yo vendí a un precio fijo y voy a construir a un costo variable y se me sale de las manos. Entonces hay empresarios que le dicen a uno, Eduardo, sí, de 10 proyectos yo en 4 estoy perdiendo. No me voy a quebrar porque con la utilidad de los 6 puedo compensar los otros. En términos generales, estos 4 o 5 años voy a pasar gratis, ni voy a perder ni voy a ganar. ¿Cuál es la ganancia? El aprendizaje, ser flexibles, el prever más ese tema de costos y el que la empresa pueda sobrevivir ya es una ganancia. Y adicionalmente, el tema de la inflación a nivel mundial se dio y en Colombia también, y la inflación trajo como consecuencia que el Banco de la República se asusta y toma medidas de subir la tasa de interés para frenar la inflación, para que la gente tome menos crédito, consuma menos. Inflación alta es desastrosa porque hay que financiar los proyectos de construcción con crédito constructor alto.
y esos costos se trasladan al precio, entonces eso va impactando los precios y el mayor costo del crédito hipotecario. Entonces ha sido una situación de las que ya empezamos a estabilizarnos. Por ejemplo, en los costos de insumos de construcción empezamos a estabilizarnos, la inflación va bajando, las tasas de interés empiezan a recuperarse y ya entramos en un periodo de mayor estabilización. Esas crisis tan grandes se dan de 1997 al 2001 y se repite ahora en el 2021, 20 años después. 20 años después. Esperamos que por lo menos 20 años podamos tener una estabilidad. Y prepararnos para otro, dentro de 20 años, estar listos para que no pase. Y tratar de anticiparnos a esas crisis para aplanar esa dinámica de picos y de caídas. Bueno, vamos a tocar un tema, Eduardo, diferente, un poquito diferente, y ahorita volvemos a esto que nos cuentas que es muy interesante. ¿Tú alguna vez pensaste en emprender, en ser emprendedor, o siempre has querido estar como liderando grandes compañías o como el gremio? Yo tuve una pequeña imprenta estando en la universidad. Yo fui emprendedor, o sea, empastaba libros de contabilidad. Sí. ¿Y qué pasó? No, la vida me dio otras oportunidades y dejé esos emprendimientos. Okay. Y a partir de ahí nunca más has pensado. Y 2 o 3 temas adicionales, pero siempre hemos tenido la oportunidad de trabajar en otras cosas o que nos llaman más la atención o que nos retan y nos consumen todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, el compromiso del gremio no me da para pensar en otras cosas distintas al 100% de la capacidad humana dedicada al gremio. Okay. Cuando salgamos del gremio, que cada vez debe estar más cerca, con toda seguridad haremos algo también que aporte mucho a la sociedad. Eso está muy bien, Eduardo. Y entonces, contanos, ¿qué oportunidades ves o se ve desde Camacol y ves tú para los nuevos emprendedores en el sector? ¿Qué oportunidades y por dónde se pueden meter? De pronto que tú digas, ve, es que montar una constructora es muy difícil porque requiere mucho capital, pero puedes hacer parte de la cadena de valor, no sé, haciendo obra blanca, reformas. Contanos un poquito qué oportunidades hay ahí. El sector de la construcción es construcción de edificaciones, no solo viviendas, sino otras edificaciones. Sí. Edificación nueva, no solo grande, sino mediana, pequeña, en pequeña escala, reformas, remodelaciones, mejoramientos de vivienda, el tema urbano, insumos, servicios, hay de todo. Entonces, el sector está lleno de oportunidades. Voy a explicar. Para exportar cualquier bien de cualquier sector económico, usted depende de las carreteras, de los puertos, de las aduanas, de los aranceles. Sí. Exportar servicios, viaja por internet en segundos y usted no tiene que depender de carreteras, si las bloquearon, si las cerraron, de peajes, de aduanas, de nada. El sector, por ejemplo, ya está empezando a exportar diseño. Y un estudiante de arquitectura de una universidad nuestra puede estar ya ofreciendo sus servicios a empresas para sacar cantidades de obra. Trabajos muy básicos, es muéstreme el diseño y yo le saco las cantidades de obra, se las despiezo. Y le puedo mostrar proveedores, le puedo hacer asesoría de cotizarle en distintos mercados, no solo aquí, sino en Perú y en Panamá y en otros países, quién es el proveedor de sus insumos. El sector está no en una ola, sino en una apuesta de sostenibilidad, o sea que cada vez desde la concepción del proyecto, el diseño, la construcción para la operación de las edificaciones tenga criterios de sostenibilidad, que esos son ahorros y eficiencias en los consumos de energía y agua, principalmente en las edificaciones, pero que los materiales que se usan para la construcción tengan el menor impacto ambiental. Ahí están todas las oportunidades. Okay. El sector hasta ahora paga para que le boten basura, y esa basura es insumo y es plata para muchos otros sectores. Apenas estamos empezando. Ahí el que tenga esa vena de negocio y vea la oportunidad, entonces con la empresa cementera se están recogiendo las bolsas y eso se pagaba porque botaron las bolsas. Eso ya no es basura, eso es insumo y materia prima. Pedazos de concreto, de ladrillo, de elementos que son sobrantes y escombros en la construcción. Hoy ya los estamos llevando a empresas prefabricadoras y se procesan y eso nos sirve para hacer adoquines de piso o bordillos de vías que no necesitan un tema de resistencia estructural específica para sostener una edificación.
Antes se pagaba para que me boten estos escombros. Y esos escombros son materia prima e insumos. Ahí caben todas las oportunidades de recoger el hierro también de las obras y procesarlo y volverlo insumo. En el tema de sostenibilidad, de edificios verdes, en el tema de innovación, en el tema de estudios técnicos de aerofotogrametría, con drones. Bueno, hay muchas tecnologías en el sector que se están aplicando. Es BIM, que es la modelación de los diseños, y usted coge el diseño arquitectónico, el estructural, el geológico, el de suelos, coge todos los diseños, el eléctrico, el de las tuberías, que es el hidráulico. Usted junta todos esos planos y hoy usted ve un error que solo lo íbamos a ver 2 años y medio, 3, el día que estuviéramos construyendo, después de haber vaciado la losa, de haber vaciado con las tuberías de redes eléctricas, encontramos que había ahí un nudo de tuberías que no debería suceder. Nos permite anticiparnos a errores que va a haber constructivos. Entonces, nosotros tenemos en el gremio un comité llamamos como estudiantes del mañana, o empresarios del mañana, o afiliados del mañana, o Camacol del mañana. Y son muchachos que están estudiando normalmente arquitectura, ingeniería o administración, carreras relacionadas con el sector, que ya tienen sus propios emprendimientos y empiezan asesorando empresas o haciéndoles pequeñas actividades de responsabilidad. Un constructor es un maestro de una orquesta que maneja 200 frentes de trabajo de 200 proveedores. El que le ofrezca al constructor que en un frente de trabajo usted puede estar tranquilo y dedíquese a los otros, que yo le resuelvo eso, que yo soy soporte, que yo le respondo por ello, que esté tranquilo, que yo ahí no le voy a generar problema y no antes le voy a resolver un problema, tiene todo el trabajo del mundo. En estos días tuve la oportunidad de estar en uno de esos encuentros con ustedes, que me pareció, con nuevos empresarios, que me pareció muy interesante algo que mencionabas, y era, no recuerdo la cifra, pero decías como, es que en Antioquia se van a entregar, me corriges, como 12.000 viviendas BIS que entregan en obra negra, ¿cierto? Solo este año. Solo este año. Entonces ahí hay una gran oportunidad de que nuevos empresarios se acerquen a esas constructoras que están entregando esa vivienda y de pronto generar algún tipo de alianza que permita que ellos Hoy entren ahí. Esas 12.000 familias resuelven su problema de los acabados de las viviendas. Ajá. Por su propia cuenta. Exacto. Cada uno tiene que ir a un depósito, pedir cotizaciones, buscar mano de obra, tener dolores de cabeza que al fin no sabe si le quedó mal instalado, fue el que me lo instaló o el proveedor. Cuando hay necesidad y cuando hay dinámica, hay oportunidades. Ahí está eso llamado para que más de uno constituya una empresa que le ofrezca a los compradores de vivienda de interés social, vea, usted esté tranquilo, yo le hago esa reforma, esa terminación, esos acabados, y le muestro varios modelos, etcétera, etcétera. Listo. Y los nuevos empresarios dirán entonces, sí, eso suena muy bonito, pero ¿cómo hago yo para llegarles a esas empresas que quizás las vemos muy lejanas, muy de pronto casadas ya con sus proveedores? ¿O cómo pueden apoyarse en Camacol para lograr entrar al juego del mercado? Hay varias estrategias. 1, mandando su portafolio. 2, hable con las personas, si son de compras, si es para que me compren un producto, con las personas de compras. Si es una novedad, hable con la parte técnica, porque la parte técnica es la que dice, vea, con esta novedad usted va a tener estos ahorros, estas eficiencias, estas economías de tiempo. Eso lo valora más que el de compras. El de compras compra lo que el técnico de construcción le dice, yo voy a necesitar esto y esto y esto. Entonces a veces es saber a dónde le llega. Si yo al de compras, el de compras me despacha, porque es que a mí nadie me ha pedido su producto, yo no lo tengo ni siquiera en el inventario. Pero si yo le muestro al técnico que eso es una solución y le va a ayudar a su trabajo, dice, ¿por qué no había venido antes? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hay que presentarse? Es, yo puedo ser un aliado suyo, yo le puedo ayudar a resolver un problema, yo puedo ayudarle a que usted se luzca en lo que está haciendo o le quede mejor, o le va a generar un valor agregado al que va a usar el inmueble. A través del gremio nos contactan y nosotros los ponemos en contacto. Cuando nosotros vemos una cosa interesante, le buscamos, vea, hay 20 empresas, hay un comité, digamos, de 32 jefes de costos de empresas constructoras, y sacarles 20 minutos a 32 empresas, pedir 32 citas es imposible. Nosotros cada mes los sentamos a los 32 y una cosa interesante, le buscamos un espacio de 10. Vea, eso lo tiene que conocer estos empresarios de ese comité. Y a las empresas les gusta conocer
novedades, nosotros promovemos las innovaciones. Nosotros tenemos un premio a la innovación, que justamente lo que hacemos es estimular que la gente tenga innovaciones, que nos las presenten, conocerlas y ponerlas en conocimiento a la comunidad empresarial y destacarlas y resaltarlas. Participar en ferias, buscar apoyo de las alcaldías en emprendimiento. En Expo Camacol van a estar las empresas que llevan 50, 70 años en el mercado. Empresas, no sé si puedan, bueno, empresas que exportan a 40 países o más. Sí. Pero puede haber un emprendedor que tiene 6 meses en la empresa. Vamos a tener varios emprendedores en Expo Camacol. Productos que no están hoy en el mercado o aplicaciones nuevas que nos dicen esto vale la pena. Para no llevar uno más, sino una alternativa. Los apoya la alcaldía de Medellín. Mejor dicho, les paga el stand. Excelente. Lo que vale la pena y lo que sea bueno, se abre espacio en el mercado. Solito, es verdad. De esas innovaciones tecnológicas que mencionas, Eduardo, pues yo también me he dado cuenta de los reconocimientos que ustedes hacen y uno se da cuenta de algunas iniciativas que tienen mucho valor o mucho potencial, pero realmente se están aplicando en las obras. O sea, sí se aplican. Yo he visto, por ejemplo, temas de mezclar concreto con residuos de plástico reciclado. O sea, hay temas que tienen mucho potencial, pero o sea, que no se queden ahí. ¿Cómo estamos desde Camacol también motivando para que eso se aproveche y no se queden simplemente la fotico y la iniciativa ahí muy bonita en el papel, pero vamos a desarrollar? Primero nosotros le decimos, el que tenga algo nuevo, cuéntenlo, que nosotros nos encargamos de ayudárselos a evaluar, a soportar, a decir, vea, usted tiene que ponerle el comparativo con el sistema tradicional, le falta poner los costos. No todo es precio, para que tampoco los emprendedores digan, es que vamos a entrar en una guerra de precio. No, si una cosa es buena, la gente la valora. Si a mí me resuelve un problema, yo no voy al precio, el precio es secundario porque el precio lo compenso con mayor eficiencia, con mayor rendimiento, con menor tiempo para su aplicación o me agiliza el tiempo de la construcción. Entonces el costo económico o la economía la saco por otro lado, no en el producto. Es muy importante saberlo mostrar y saberlo presentar. En qué consiste la innovación, en qué consiste el ahorro, en qué consiste la innovación, el aporte a la industria. Sí, no, yo puedo decir que el sector no es el mismo de hace 10, 15, 20 o 30 años. El sector tiene unos temas que son más tradicionales. Digamos que nosotros, uno va a Europa a un proyecto de construcción y usted no ve gente, ve puras máquinas. Y esas máquinas se pueden traer aquí. ¿Qué hacemos con la gente? Claro. Porque la gente que ocupa hoy el sector de la construcción, el 6% de ellos no saben leer y escribir. No tienen la más mínima posibilidad de que le den trabajo en ningún otro sector de la economía. Entonces, sí, la tecnología hay que irla implementando y hay que ir capacitando a la gente para los nuevos retos, pero no podemos dar ese salto de la mula al avión para que la gente de nosotros se quede sin trabajo, porque ¿qué hacemos con la gente? Ahí tenemos un gran compromiso social, pero hay que capacitarlos, hay que formarlos, hay que enseñarles a interpretar planos y las mejores ideas en el procesos constructivos salen de la gente, del operario, del maestro de obra, el que lo está haciendo cada día, pero sí se están aplicando, sí se están implementando y el sector es ávido y necesitado de nuevas aplicaciones, de innovaciones, de temas que solucionen problemas y que aporten. Listo, Eduardo. Contanos un poquito, que ya has mencionado algunos, pero ¿cuáles son esos principales retos que se aproximan para el mercado inmobiliario en Colombia? Que vean ustedes, que tengan identificados ya. Hoy tenemos un reto de este tamaño y es, el sector está produciendo, después de la pandemia llegamos a un pico de construir unas 250.000 viviendas al año en el país. En Antioquia 31.000. El año pasado llegamos a 18.000, o sea, bajamos. Este año vamos a pasar de 20 a 22.000 viviendas iniciada la construcción. ¿Sabe cuántas tenemos que hacer? El doble. Entonces hay retos el sector no puede decir, se necesita vivienda, vamos a empezar a construir. Yo necesito que los planes de ordenamiento territorial de los municipios estén actualizados. ¿Sabe cuál es el nivel de desactualización de los planes de ordenamiento territorial de Antioquia? El 70% de los planes de ordenamiento territorial o las normas de ordenamiento territorial están desactualizadas más de 15 años.
O sea, hay un reto en la actualización de los planes de ordenamiento territorial para que digan la norma, den los usos del suelo, cuáles son las reglas de juego con las que el sector privado puede estructurar proyectos. Sí, entonces hay un reto. Dos, el reto de la financiación, más alternativas de financiación y modelos. Por ejemplo, el leasing no llega a la vivienda de interés social. El leasing debería llegar a la vivienda de interés social y ahí hacen falta unos componentes que le den tranquilidad al sector financiero, pero más que a veces dar plata a la gente, podía ser esos recursos volverlos garantías y decirle, préstele usted a estas personas, que si ellos no le pagan, yo le respondo con garantías. A menor riesgo, menor tasa. Entonces puede lograr el mismo objetivo. Nuevos esquemas. Tenemos un reto de sostenibilidad enorme, que cada vez el sector impacte menos desde el origen de los insumos, como en la huella y en el impacto de la edificación. Tenemos un reto de innovación, de mejorar las tecnologías, tenemos un reto de generar más empleo, tenemos un reto de terminar el déficit de vivienda. Eso te quería preguntar sobre ese déficit, Eduardo, porque se habla mucho del déficit, ¿cierto? Que tenemos un déficit alto en vivienda, pero también como, o sea, tenemos compradores para ese déficit de vivienda. O sea, ¿sí hay compradores realmente para ese déficit? No. No los hay. Hoy tenemos un déficit de cerca de casi 2 millones de viviendas nuevas, más de 1,5 millones nuevas. En Antioquia 192.000 viviendas nuevas se necesitan y cerca de 500.000 mejoramientos. Si hoy sacáramos en el mercado 200.000 viviendas nuevas, no hay quien las compre. El reto es, uno, cómo aumentar la escala de producción. Entonces no solo es el déficit de lo que está acumulado, sino que cada año se constituyen en Colombia 380.000 nuevos hogares. Antioquia es el 13.5% de la población de Colombia. El 13.5% de esos 380.000 nuevos hogares se constituyen, más de 40.000 nuevos hogares se crean cada año en Antioquia. Sí. Estamos construyendo ahora lo mismo, 20.000 viviendas este año. Conclusión, no estamos construyendo ni la mitad de la vivienda para los nuevos hogares que conforman. O sea que no estamos arañando el déficit acumulado. Uh-huh. O sea que cada año con los nuevos hogares se aumenta el déficit. Ahí tenemos un reto gigantesco, no como sector, sino como sociedad. Claro. ¿Cómo hacemos para habilitar el suelo, para tener las normas, para industrializarnos, para aumentar la escala de producción sin sacrificar calidad? ¿En dónde? Y con calidad, pues no solo del sector privado, y que el sector privado le carguen las redes de servicios públicos, el espacio público y las zonas verdes y las vías y los intercambios, sino que a la par va, ¿qué hace el sector privado con ciertas cargas y la conexión a las redes públicas y a lo básico? Pero los grandes equipamientos los debe hacer la ciudad. Sí, a la par. ¿De dónde va a salir eso? De los impuestos de las nuevas edificaciones. Ahí ya está Medellín, una figura que nosotros vamos a estrenar en el país, que es las TIPS. Eso existe en Nueva York, en muchos estados de Estados Unidos, en Londres, y es esta transformación de este territorio va a generar unas edificaciones. El impuesto predial de esas edificaciones en 10 y 15, 20 años, ¿cuánto es? Eso lo podemos calcular y valorar. Eso se puede titularizar en el mercado. Alguien que compre el futuro impuesto predial. Traemos la mitad de esa plata y la invertimos en un detonante de espacio público, zonas verdes. Y ese detonante inmediatamente valoriza la zona y atrae el mercado y genera una dinámica. Y después esa dinámica genera las construcciones que van a generar ese impuesto y el que compró esos títulos, si el impuesto es mayor que lo que pagó, el negocio es de él. Y el Estado no tiene que hacer esas intervenciones con recursos, sino que sale de la misma dinámica. O sea que hay innovaciones urbanas en financiación de lo público, de la infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces ahí tenemos un reto de un tamaño, porque hay que aumentar la escala de producción, la industrialización, hay que atender esos déficits, atender la nueva demanda, y al tiempo, pero como sociedad, entre sector público y sector privado. Exacto. Al tiempo ir gestionando en el sector público también lo que decías ahorita, o sea, que me pongan unas reglas de juego claras para uno poder, desde el sector privado, saber cómo puede, digamos, empezar a trabajar de una mejor manera, ¿cierto? Y tiempos de respuesta. Imagínense si nosotros aumentáramos la capacidad de producción. Hoy el área metropolitana tiene 5.000 trámites acumulados. Muchos de ellos son del sector.
que yo voy a intervenir en este predio y voy a intervenir 10 árboles y los tengo que pagar por 100 o 200 árboles. Y yo soy promotor y constructor, le digo a la autoridad ambiental, dígame dónde los pago. Claro. Llevo 2 años esperando que la autoridad ambiental me diga dónde. Hasta que no me diga dónde, yo no puedo intervenir el proyecto. El mayor costo, ¿a quién se lo traslado? Al precio. Claro. Esas ineficiencias del Estado encarecen la vivienda. Y entonces, imagínense, si aumentamos la escala de producción, tendríamos que tener un reto enorme. A propósito de la respuesta a los retos, es que el Estado aumente su capacidad de respuesta y la velocidad. Y lo otro, por ejemplo, que veo yo, sobre todo en el Valle de Aburrá, es donde se desarrollan más viviendas. Digamos que en Medellín ya está, pues no hay espacio en Medellín para construir, a no ser que uno empezara a meterse por la zona del centro y por la zona más como de Laureles, como donde está el aeropuerto, que también entiendo que eso ahí es una zona que tiene unos retos importantes y unas gestiones que se deben hacer. Pero, por ejemplo, para el sur, entonces ya nos vamos muy al sur, para el norte ya vamos muy al norte, en las laderas no se puede. O sea, ¿cuál es el futuro también del Valle de Aburrá en cuanto a ese desarrollo? Porque es que no vemos dónde más se puede construir, ¿cierto? En esta década nosotros tenemos que tener varias apuestas que van a realizarse. O sea, vamos a hablar de futuro. Es Medellín, teniendo el 65% de la población del Valle de Aburrá, participaba hace 15 años con el 70% de la actividad edificadora. Hoy pesa el 20%. ¿Por qué? Porque el plan de desarrollo, el POT congeló la ciudad. Es verdad que Medellín no puede crecer hacia las laderas, porque el mejor suelo está en lo plano, donde están las vías, el espacio público, sistema de transporte masivo, redes de servicios públicos, y está el mejor suelo. En la ladera es torear la naturaleza y echársela encima. Y en la ladera usted ir del punto A al punto B, tiene que hacerlo doble, tiene que ir hasta el punto A' y después B, porque usted no puede ir así, tiene que hacer en redes de servicios públicos, en vías y todo. O sea, todo en la ladera es más caro. Usted en el suelo, en lo plano ya tiene el lote, en la ladera tiene que hacer el lote, pero es desestabilizar. O sea, definitivamente la apuesta de la ciudad no es hacia las laderas, tiene que ser hacia lo plano y en la altura. Eso se llama renovación urbana. La ciudad está congelada en la renovación urbana y aquí con esta alcaldía del alcalde Federico Gutiérrez y todo su equipo están comprometidos y el sector en acompañarlos, ayudándolos a identificar las oportunidades. Hay mucho interés en la renovación urbana, pero son intervenciones, no es coger 2 casas y tumbarlas y hacer un cigarrillo de edificios, sino pequeñas escalas de ciudad. O sea, 2 o 3 edificios, unos de vivienda, otros de espacio público, senderos, equipamientos, que esté la farmacia, que esté la tienda, que esté el supermercado. Es el construirla como el nuevo enfoque de barrio. Eso es lo que se dice, la ciudad de 15 minutos. Es que yo no tenga que coger un carro para ir a comprar una bolsa de leche, o un pan, o que si me dio un dolor de cabeza a las 8 de la noche, tengo que, para ir a buscar una farmacia, un Doles, tengo que coger un carro, no, que pueda salir y caminar. Entonces, la apuesta a la renovación urbana. Hoy Barbosa, con el taco de Niquía, puede estar a 1:15, 1:30. Barbosa va a quedar a 30 minutos de la Guacatala, que va a ser más rápido ir a Barbosa que ir a Laureles o la Castellana, por el tren del río. Ese proyecto que va desde Caldas hasta Barbosa va a acercar el territorio. No es que físicamente lo acerque, pero en tiempo lo acerca. Yo hoy me demoro 1:15, 1:26, hora pico, me puedo tomar 2 horas, voy a quedar en un tren a 30 minutos. Eso habilita suelo. En la renovación urbana también. Y la perforación de las montañas que nos limita, el Valle de San Nicolás tiene 3 veces el área del Valle de Aburrá. Entonces, el crecimiento de la ciudad para las próximas décadas está visibilizado. Hay que hacer todas esas intervenciones, esa infraestructura, esos equipamientos y dejar en esa intervención de crecimiento de ciudad las grandes manchas de lo que va a ser el aeropuerto y su crecimiento, segunda pista y futuro, y zonas aledañas. ¿Dónde van a estar los usos de vivienda? ¿Dónde va a estar lo comercial? ¿Dónde va a estar la parte industrial? ¿Dónde están los equipamientos? ¿Dónde están los escenarios deportivos? ¿Dónde están la parte educativa? ¿Dónde está el espacio público? Todo eso hay que dejarlo de una vez señalado. Y lo general es lo sagrado. Y lo que queda lo desarrolla el privado
de acuerdo a los usos del suelo que va dando la norma y a la velocidad que le da el mercado. Claro. Es trabajar la planeación. Que eso suena muy bonito y muy... Sí, suena muy bonito, pero digamos que es un trabajo que cuesta un montón porque además dependemos de los gobiernos, del gobierno actual, del gobierno de turno, y son gestiones que digamos pueden complicarse un poquito y enredarse, ¿cierto? Ahí juega un buen papel el sector privado. Usted me puede creer que hay alcaldías que ahora cuando nosotros los visitamos les decimos aquí hay un estudio de tal cosa. A nosotros no sabíamos, nosotros lo entregamos, nosotros lo tenemos. ¿Cómo le fue, alcalde, con el recibir? No, es que ahí me dejaron la oficina, pero la información se la llevaban en el computador, es que no había ni computadores. No estamos hablando de un pueblo de otra región del país, de Antioquia. Entonces ahí el sector privado dice, eso ya está inventado, eso no lo tiene que contratar, ese estudio ya existía, eso está en la Universidad de Antioquia, eso está en el Tecnológico, eso está en el AFID, eso lo tiene el sector privado, lo tiene tal empresa, eso lo tenemos en el gremio. Ayudamos desde el sector privado a que haya continuidad, a que cada administración no arranque de cero. Genial. Y que Mira se tengan todos los estudios. Me di cuenta hace poco que hay un plan de hacer de conectar a Caldas con La Ceja a través de un túnel o unas nuevas vías. Eso sería también lo que vos decías, de pronto articular todo ese desarrollo entre el Valle de Aburrá, Valle de San Nicolás y empezar a tener desplazamientos más cortos, descongestionar la ciudad un poquito. Entonces sí, lo que dices, iniciativas súper valiosas, que es no dejar que se pierdan en el papel, ¿cierto? Nosotros decimos, el país está sobrediagnosticado. Sí. Tenemos los estudios que usted quiera para lo que quiera, pero cada administración arranca por decir, contratemos un estudio, eso ya está. Usted quiere un estudio sobre el Oriente, hay 2 estudios sobre el Oriente. Quiere un estudio sobre Urabá, le dijimos ahora a los alcaldes de Urabá. Hay 8 estudios sobre la dinámica de Urabá y las fortalezas. Eso existe, está inventado. No repitamos, no botamos Empecemos la a plata hacer. Y perder el tiempo y perder los estudios. Lo que hay que hacer, ¿cuál es el reto? Hacer, ejecutar las cosas, porque todo está diagnosticado. Excelente. Eduardo, para que vamos cerrando. Tan rápido. Sí. No, sí, yo tengo aquí más preguntas, podemos seguir. Hablemos un poquito para los compradores. ¿Qué mensajes podemos darle? Mensajes de optimismo y mensajes positivos que hagan que las personas entiendan que o sea, a pesar de la coyuntura que se vivió, es un buen momento ahora para comprar vivienda. Que, digamos, venimos muchos años diciendo siempre es un buen momento, siempre es un buen momento. Sí, ¿qué mensajes podemos darle a los compradores de vivienda, entendiendo que la vivienda siempre va a ser una inversión segura, ¿cierto? ¿Qué le podemos decir ahora a los compradores? Para los compradores hay muchos mensajes y muy claros y contundentes. Primero, no tener miedo a soñar con invertir en el sector o a comprar un inmueble para usar o para vivir en él. Segundo, tener claro que la compra de un inmueble no es solo una compra racional, pero tampoco es solo emocional, es emocional y racional. Tercero, que no hay afán. Cuarto, que hay suficiente oferta. Hay cerca de 500 proyectos en el mercado, 400 de ellos son de vivienda y más de 100 edificaciones no residenciales. O sea, hay oferta en todas partes y para todos los gustos, necesidades y precios. Que yo tengo que tener claro 2 cosas. Uno, si soy una familia que estoy pagando arriendo o una persona que estoy pagando arriendo o una pareja que estoy pagando arriendo, ¿dónde está el esfuerzo? En la cuota inicial. ¿Con qué paga la gente la cuota inicial? La ajusta con las cesantías, las primas de servicio de mitad de final de año, con la venta de un vehículo de segunda, con un ahorro, con una ayuda de un colombiano en el exterior, con un pago extra, o la gente se pone el propósito. Cuando la gente se pone el propósito de tener vivienda, en 5 años hace el ahorro suficiente para la cuota inicial. Ahora, la gente piensa que es que necesita el valor de la vivienda. No, necesita el valor de la cuota inicial, tampoco. Es el case de la cuota inicial, porque para pagar la cuota inicial le dan el tiempo entre el momento que yo firmo la promesa de compraventa y el día en que me entreguen el inmueble, que pueden pasar hasta 4 años. No me cobran intereses por ese tiempo. Se me va valorizando el inmueble. Y la tasa de interés que me van a aplicar no es la que existe hoy, sino la del momento que me entreguen el inmueble, que va a estar más baja.
Entonces, mire todas las ventajas que tiene. Y si yo quiero hacer una inversión, no hay negocio lícito más rentable que en el sector de la construcción. Lo explico. Si usted quiere hacer ese esfuerzo para arrendar, entonces usted pisa el inmueble, le dan el plazo para pagar la cuota inicial, sin intereses se le va valorizando. Y usted cuando paga la cuota inicial le entregan el inmueble, usted toma un crédito para pagarlo a largo plazo. Si a 12 años la cuota le queda más alta que lo que va a ser la cuota que usted va a recibir de canon, pues extiéndalo a 13, 14 o 15 años para que la cuota de crédito le coincida con el canon, para que con el canon que usted recibe pague la cuota. Y usted puede hacer en cualquier modalidad, por inversionista o para vivir, abonos extraordinarios al crédito hipotecario. En el abono extraordinario usted escoge si conserva el plazo y baja la cuota mensual o conserva la cuota mensual y baja el plazo. Entonces tiene todas esas ventajas. Adicionalmente, viene el que compre por inversión o para vivir, tiene varias ventajas. Yo puedo hacer un ahorro hasta el 30% del ingreso mensual familiar, no significa que te quede el 30 ni todos los meses, en una cuenta que se llama AFC, Ahorro para el Fomento de la Construcción, de un banco. Lo que yo ahorro en esa cuenta está exento de retención en la fuente, y sobre el resto que me aplican retención en la fuente me aplican una tasa menor. En la tabla me aplican una tasa menor. Eso está exento, lo que yo ahorre en esa cuenta, siempre y cuando lo destine para pagar la cuota inicial de un inmueble o para que el banco me debite de esa cuenta FC la cuota mensual del crédito. También cada año en la declaración de renta me puedo descontar lo que pagué el año pasado anterior de intereses del crédito hipotecario. O sea que con lo que yo pagaba impuestos o tengo que pagar impuestos, una parte de eso no pago impuestos y me ayuda a pagar el crédito hipotecario y se me está valorizando. Si es para el arriendo es muy claro, para el inversionista también muy claro. Entonces imagínense, el inversionista paga el 30% del inmueble, financia el 70% y lo paga con el canon. Entonces va a ser dueño del 100% en el tiempo, se le está valorizando. O sea, lo que hoy compra un inmueble de 300 millones, en 10 años vale 500 y el 70% se lo pagan los inquilinos. Entonces una rentabilidad del 70% y se le valoriza. Entonces el que vive en arriendo es hora de que piense en más bien comprar una vivienda. Y el que necesita una vivienda le da miedo que porque las tasas todavía están altas, no, compre sobre planos para que aproveche todas las facilidades mientras las tasas van bajando. Entonces, también es muy importante preguntarse yo para qué necesito el inmueble. Yo necesito el máximo tiempo para pagar la cuota o lo necesito rápido. Ajá. Eso me determina que yo busque un inmueble que está apenas empezando la construcción o que está sobre planos y se me demora 3, 4 años para que me lo entreguen, o lo necesito en 6 meses. Si yo necesito el inmueble en diciembre, no me sirve un inmueble que me ofrezcan 3 años de plazo. Pero si necesito el máximo plazo para pagar la cuota inicial, no me sirve un inmueble que ya está en construcción, como me lo van a entregar antes de año y medio. Entonces, jugar con todo eso. Una recomendación: jugar que no tiene costo con los simuladores de crédito de los bancos. Yo puedo entrar a todos los bancos, pues no tiene que entrar a todos, entra 4 o 5, 3, y yo juego el valor del inmueble, cuánto puedo pagar de cuota, el plazo, la cuota inicial, el porcentaje, juego con cuota fija en pesos o con la cuota variable en UR o en el leasing, me voy para el otro banco, no me piden claves, no me piden datos, nada. Yo juego con los simuladores y ahí hago todas las simulaciones. Los simuladores están para eso, la gente no los usa. Exacto, y se arman pues tienen un panorama más claro de si ellos pueden realmente invertir en una vivienda, qué tipo de vivienda, porque también es eso, es entender su situación financiera, cuánto puedo yo destinar cada mes para pagar esa cuota inicial, por ejemplo. Teniendo en cuenta que si es en vivienda de interés social, no debo destinar más del 40% del ingreso mensual para pagar la cuota. Ajá. Y vivienda que no es de interés social, no comprometer más del 30% Exacto. del ingreso mensual. No decir mentiras a la entidad financiera para que me presten más porque quedo ahorcado. En 6 meses claro. Estoy entregando la vivienda. Vamos por partes, compro una vivienda más pequeña, en un sitio no tan el ideal que yo quiero, pero ese esfuerzo más la valorización me va a permitir salir a comprar otro. La vida es de ir creciendo y escalando. Exactamente.
¿Vos tenés vivienda propia, Eduardo? Sí, Sí. gracias a Dios. Bueno. Y uso todo eso que digo, la cuenta FC, la deducción Claro. de los intereses del crédito hipotecario. Y cuando terminamos de pagar una, hay que conseguir otra, porque Claro. no es negocio tener vivienda con crédito. Porque si no todos se me dan impuestos. Ajá. Entonces parte de eso, de verdad que uno tiene que jugar con todos esos beneficios. Sí, yo también acabo de meterme, bueno, acabo no, yo me metí en un BIS hace 3, 4 años. Felicitaciones. Entonces ahora déjeme invertir. Yo le pregunto a usted, ¿cómo le ha ido? Bien, fue un sacrificio, digamos que fue Un esfuerzo grande, pero se logró, nos entregaron el año pasado. Y ha valido la pena. Y ha valido mucho la pena. Ya se lo entregaron. Ya me lo entregaron, ya es suyo. Ya es mío. ¿Le hizo algún acabado y remodelación? Le hicimos acabados y remodelaciones. Y se le valorizó más de lo que usted le invirtió. Sí, mucho más. Y ya la idea es dar ese salto, como vos decías. Y vale más de lo que usted ha invertido, no solo en el valor, con la remodelación, vale mucho más de lo que ha invertido. Claro. Entonces se gana la valorización. Total. Excelente. Es una muy buena inversión. Felicitaciones. O sea, va por otra vivienda. Vamos por otra. Una ya no vis. Maravilloso. Esa es la idea. Eduardo, que me acordaste y me diste pie a este tema, que hablemos de este tema un poquito, que es la famosa gentrificación y como toda esa dinámica que se ha empezado a desarrollar alrededor de ella, que es entonces proyectos destinados para rentas cortas. Hay modalidades que he visto por ahí en el poblado como hoteles que están construyendo y que están vendiendo por participación, ¿cierto? A los inversionistas. ¿Cómo ves vos ese escenario de la gentrificación? ¿Qué beneficios ha traído para el mercado, para el desarrollo, para la economía de la ciudad? ¿Y qué piensas de esos nuevos proyectos que están destinados para rentas cortas? Que también sabes que hay una polémica alrededor del uso que se le está dando a la vivienda con este tema. Ese tema, el país no se preparó ni lo planeó y por eso nos cogió sin prepararnos y eso ha sido las dificultades y los inconvenientes que ha generado. Pero es un tema que tiene más beneficios que dificultades. Las dificultades son para controlar, para pulir, para mejorar, pero indudablemente solo tiene beneficios. Vea, Colombia hace 25 años no recibía 400.000 extranjeros. El año pasado recibimos 5.600.000, vamos para 6 millones en más de 2 décadas. Eso no lo soñábamos. El New York Times, yo me acuerdo que había un titular hace por ahí 22 años que decía Medellín, la ciudad más peligrosa del mundo. En los últimos 3 años el New York Times ha sacado por ahí 2 titulares que dice la ciudad con las vías, los barrios y los restaurantes más cool de América Latina. Y uno de ellos decía Medellín, la ciudad imperdible que no se puede dejar de visitar. Entonces, lo que nos soñábamos tener una mejor imagen en el mundo y hoy que la tenemos y nos llega gente, pero casi el 15% y vamos para el 20% más de lo que recibíamos, nos está asustando. Entonces sí, ha llegado extranjeros, nómadas digitales, pero aquí también vienen estudiantes de Pereira, de Manizales, de Sincelejo, de Montería de Barrio a estudiar. Es una ciudad que se abrió al mundo, es una ciudad que es modelo de la transformación del país, una ciudad que atrae por el paisaje, por las mujeres, por la cultura, por la gastronomía, por la amabilidad de todo el mundo. Aquí no hay que decirle a nadie, atienda bien este señor que es de otra ciudad, de extranjero. La gente le nace. Uno mismo va a un supermercado y pregunta por una cosa y le toca decirle a los muchachos, no me lleve, dígame de dónde, que me da pena que me llegue hasta. La gente lo hace con gusto. Eso no existe en el mundo. El clima. Medellín es el epicentro, pero el tema de los turistas no vienen solo a Medellín. De aquí a Medellín van a Santa Fe de Antioquia. De Medellín van a Puerto Triunfo, de Medellín van al Eje Cafetero, de Medellín van a la Piedra del Peñol, de Medellín van a Jardín y a Jericó. Entonces, eso nos ha dado una dinámica importante, pero una demanda de vivienda que no teníamos prevista para extranjeros. Entonces, ¿qué ha hecho la gente? La gente no es boba, lo ha visto como una oportunidad. Yo tengo una vivienda para arrendar, entonces se lo arriendo a una familia a 2 millones, a 1 o 2 años. Y al año le puedo subir la inflación. O si se lo arriendo a extranjeros, facturo el triple, 6 o 7 millones. Entonces, el problema ha sido que como no teníamos la oferta suficiente para extranjeros, para viviendas cortas,
de días o semanas menores a un mes. Lo que ha atendido esa demanda es la oferta de vivienda familiar de largo plazo en edificaciones con copropiedades para vivienda. Y ahí es donde se ha generado la dificultad, porque entonces son familias que viven allí y 1 o 2 inmuebles arrendados con rumbas y ruido y bulla y entrando gente y música, y cada 8 días cambia la gente y todo el que llega. No es que la rumba sea cada 8 días, es que cada 8 días es gente distinta. Es gente diferente. Entonces, esa convivencia es la que ha generado ruido. ¿Qué nos faltaba? Una oferta suficiente para extranjeros, y esa se está generando. Lo que estamos hablando con las alcaldías es determinen ustedes como autoridad, pero nosotros sugerimos, pero no tomamos la decisión en qué áreas se deben hacer, pero proyectos solo para rentas cortas. Y claro, si la copropiedad es solo para vivienda, ahí no debe haber rentas cortas, porque tiene 2 regímenes distintos. La renta larga de vivienda familiar en arriendo no tiene que registrar, no tiene que tener controles turísticos ni paga IVA. La renta corta tiene que registrarse, tiene un régimen de turismo y paga IVA. Entonces son 2 cosas completamente distintas. Y aquí incluso le pueden ofrecer servicios adicionales y complementarios. Entonces por eso ya está saliendo. En la medida que tengamos más oferta de rentas cortas, se elimina la presión para que los copropiedades que son solo de vivienda residenciales sean solo residenciales y evitemos ese problema. Hay enormes oportunidades de inversión. Entonces yo puedo comprar una unidad, puedo comprar un inmueble, puedo comprar un apartamento o puedo comprar un porcentaje del edificio o un porcentaje de la vivienda o metros cuadrados o unidades de metros cuadrados. Hay cualquier clase de Sí, en definitiva, oportunidades. Exacto, hay muchas oportunidades, pero también entendiendo que hay gente que ya ha visto muy afectada por eso, que suben el arriendo, lo sacan, terminan el contrato y lo sacan para poder subir más el arriendo. Entonces también entender que lo que decías es un proceso nuevo para nosotros que no estábamos preparados. Ya el tiempo irá encauzando como estos hechos, y esperemos que sea algo más positivo que negativo. Igual eso está pasando en todos lados. En México también está pasando, en España creo que también pasó. Portugal, en Europa en general, en Canadá, el mundo y la gente después de la pandemia quedó ávida de devorarse el mundo, de salir, exacto, de conocer, de viajar. Y la conectividad nos dice que la mayoría de empleos es la oficina o el trabajo está donde usted tenga conectividad. Total. Eduardo, bueno, unas últimas preguntitas para ir cerrando. Yo tengo una curiosidad, y es ¿qué pasa, por ejemplo, con estos proyectos que uno ve que están parados, que no se han terminado o que quedaron a medias en la estructura? Por ejemplo, en Sabaneta, yo viví en Sabaneta mucho tiempo, y en Sabaneta hay varios proyectos que usted pasa y son abandonados, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con ese tipo de proyectos? Son proyectos que de pronto con constructoras que desconocidas, que simplemente dejaron tirados sus proyectos. ¿O qué ha pasado con esto y cómo Camacol ha intervenido o previene o vigila este tipo de construcciones? Primero, aclarar que el papel del gremio, el gremio es una entidad gremial, sector empresarial sin ánimo de lucro. Nosotros no somos autoridades de control, de vigilancia y menos sancionatoria. Tenemos códigos de ética. En el gremio solo pueden pertenecer a empresas que son de reconocida trayectoria, idoneidad, experiencia, que están en el mercado, están y van a estar. En el gremio no hay paracaidistas que sacan un proyecto, regalan una plata y se pierden. El que haya estado involucrado por ahí en un tema de esos no puede estar en el gremio. El que quede mal en el mercado tiene que salir del gremio, no puede tener respaldo. Obviamente hay situaciones puntuales que nadie está exento que tenga, es distinto, pero que den la cara, que respondan, que hablen con la gente, que los escuchen, que no solo les vendan, sino que la atiendan las conventas y todo. La mayoría de ese tipo de proyectos no son de empresas afiliadas. Ahí hay un tema muy importante que aclarar, es a quién comprarle. Empresas de trayectoria, empresas de experiencia, empresas reconocidas, empresas que tengan esa solidez. Y de ahí la importancia que conozcan Camacol, claro, el respaldo que ofrece. Las ferias del gremio, la revista Informe Inmobiliario, las revistas especializadas del sector, etc. ¿Qué banco está detrás de un proyecto? Porque el banco hace un estudio jurídico
del suelo, de los títulos. El banco hace un estudio de mercado. Si ese nicho de mercado que está ofreciendo, el mercado sí lo necesita. Si está sobre ofertado, o sea, que usted no va a vender, se va a quebrar en el proyecto. O sea, va a demorar el doble o el triple para hacer el proyecto. Entonces usted los costos financieros lo van a comer. Hace un estudio financiero. Entonces, el respaldo de un banco en la financiación del proyecto es clave y fundamental. Si es un proyecto de vivienda de interés social, si hay un instituto de vivienda, si hay una caja de compensación, si hay una fundación, ¿quién está detrás de él acompañándolo? Si a usted le dicen en un proyecto que todavía yo lo veo y lo escucho y me lo dicen, y yo, por Dios, usted cayó en eso. Vea, estoy comprando un proyecto muy barato. Yo, ¿cómo que barato? Sí. ¿Por qué usted cree que es más barato? Porque me puse a comparar 5 o 6 proyectos parecidos y es el más barato de todos. Yo, lo barato sale caro. Es muy raro que todos compren el acero y el cemento al mismo precio y todos tengan que cumplir las normas sismorresistentes y los reglamentos técnicos. Y uno sea más inteligente que los otros y sea capaz de sacar un precio un 30% más barato. Suena raro. Entonces, cuando hay cosas así tan llamativas, de eso tan bueno no dan tanto. Y en construcción sí que más. Cuando a usted le dicen, este proyecto se lo vamos a entregar, en este lote, en año y medio le vamos a entregar el proyecto, le están diciendo mentiras. Solo los trámites de construcción se demoran año y medio, mientras construye otro año y medio. O sea, hoy, si usted le muestra un lote, un proyecto construido legal y técnicamente, con todos los permisos, en menos de 2 a 3 años no se lo pueden entregar. Que le diga lo contrario, lo está engañando. Si a usted le dicen que la cuota inicial consíguemela de esta cuenta personal, lo van a tumbar, porque las platas no se depositan en cuentas personales, se depositan ojalá en cuentas empresariales o fiducias, que la plata se conserva y solo el proyecto, cuando llega al punto de equilibrio y va a despegar, va a arrancar, la plata se destina al proyecto. Entonces hay muchas formas de identificar un proyecto de riesgo, ¿sí? Okay. A veces ha habido problemas puntuales o de servicios públicos o un enredo de títulos que se ha enredado algún proyecto, pero desafortunadamente no haber podido por las personas verificar la trayectoria, la idoneidad. Hay gente que a veces son, digo yo, paracaidistas de la construcción, abogados constructores, odontólogos constructores, negociantes constructores, que no son profesionales de la construcción, sino que, el sector está muy dinámico. Un modelo de negocio muy atractivo. Y entonces se meten sin conocimiento y se estrellan. Claro. El sector tiene mucha regulación, el sector es de especialistas, hay que conocerlo y se manejan muchos riesgos desde el punto de vista de la compra de los insumos, el proceso constructivo, el respaldo que yo tengo que tener, porque yo me quedo atado al proyecto respondiendo 10 años por la estabilidad de la edificación. Eso cualquiera no lo hace. Que sea una empresa que entregado el proyecto no va a desaparecer la sociedad. Entonces hay que tener todo en cuenta, desafortunadamente esas cosas pasan y las personas tienen todos los mecanismos para acudir de tipo legal, en las oficinas de control de los municipios, reclamarle al constructor o al promotor, la superintendencia financiera o la superintendencia de industria y comercio, temas legales, si es que estafaron a la gente, porque desafortunadamente a veces vemos casos donde fue una verdadera estafa para la gente, pero una empresa seria, reconocida de trayectoria, normalmente es muy juiciosa y hace lo que sea para terminar el proyecto y cumplir, porque su prestigio está y su futuro está en cumplirle a la gente. Y dan la cara y cuentan en qué van las cosas. Exacto. Eduardo, listo, para finalizar, que me da pena con vos ya tanto rato. Un mensaje para esos tres sectores. Uno para los compradores, otro para los constructores y otro para los nuevos emprendedores. Un mensaje positivo para los tres. Para los empresarios del sector, pues nuestra admiración, porque son empresas que en cada proyecto se juegan su historia y la vida de su compañía. Una empresa industrial tiene todos los procesos y va haciéndole mejoras. Una empresa de construcción en cada proyecto se juega toda su vida y su prestigio. Entonces, nuestra admiración, saben de nuestro compromiso y del compromiso del gremio. Los empresarios del sector por naturaleza son optimistas porque ayudan a resolverle problemas a la gente o necesidades, y son empresarios
que tienen que ser optimistas para poder hacer inversiones a futuro, comprar un suelo que van a desarrollar en 3, 5 años, visualizar el futuro donde aquí yo puedo hacer esto, tienen la paciencia de tramitar 95 trámites para adelantar un proyecto, saber escuchar y entender el mercado, estudiar, ser juiciosos, rigurosos, etc. Y a los empresarios es a no desistir de seguir construyendo país desde la región y desde el sector. Y nuestro país es un país que tiene un enorme futuro y muchas oportunidades. Hay temas que hacen mucho ruido, pero son puntuales y pasajeros. No hay semana que yo no reciba en Camacola, Antioquia, una misión internacional. Y ellos nos tienen más estudiados que nosotros mismos y creen más en nosotros, en nuestro futuro, que nosotros mismos. Y el futuro depende de nosotros. O sea, es que tenemos un gran compromiso de seguir generando industria, ayudando a cumplir el sueño de muchas familias de tener su vivienda propia y a seguir generando empleo. Si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? A los compradores, que miren que hay muchas oportunidades de inversión, que a cada una se acomoda a su necesidad, a su presupuesto, que hay diferentes modalidades de inversión, que hay exenciones e incentivos tributarios, que hay facilidades, que hay plazos, que lo miren cada caso sin afán, que cuenten con el gremio como asesoría, las cajas de compensación, la empresa de vivienda del municipio, de cada municipio, o ISBIMED en Medellín, o la empresa de vivienda de Antioquia Viva en la gobernación. Nosotros vamos a tener ahora unos 4 años con programas propios de subsidios e incentivos a las familias antioqueñas de parte de la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia. Eso posiblemente no lo tengan en otros departamentos y si lo tendrán será tímidamente, eso hay que aprovecharlo. Es un sector que atiende una demanda de vivienda que es una necesidad insustituible. La gente tiene que vivir en alguna parte, insustituible. Entonces es un sector que tiene futuro. El que quiera invertir en el sector tiene mercado futuro, tiene mercado asegurado, tendrá compradores asegurados porque nos demoramos décadas atendiendo el déficit y cada vez la conformación de nuevos hogares genera más demanda. Un mercado y un sector que tiene mercado futuro y demanda asegurada, un mercado que tiene valorización y retos. Y a los emprendedores, que en todos, pero en el sector hay enormes oportunidades, hay que saberlas identificar, acercarse, leer, estudiar. Las cosas no son fáciles, son más difíciles, es más difícil abrir camino que seguir camino atrasado, pero es más satisfactorio y el sector tiene muchas oportunidades. Total, así es, como lo dice Eduardo, en el sector hay muchas oportunidades para los diferentes actores y para los compradores. Entonces, no, Eduardo, agradecerte por toda la información que nos has dado, por asistir a esta invitación, por tu tiempo y bueno, muchas gracias. A ustedes, Jason, muchas gracias.